Es un honor estar hoy compartiendo este momento en este foro con esta envergadura de intercambio centroamericano. Tenemos además el honor de que nos acoja la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en un foro que es convocado por la Delegación de la Unión Europea en Honduras, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que tiene también como acompañante a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para esta sesión de apertura, quisiera llamar a que nos acompañen en la mesa de honor, que nos van a hacer favor de dar unas palabras de bienvenida. En primer lugar, al embajador de la Unión Europea en Honduras, Jaume Segura Socias, para quien pido un aplauso. También a Isabel Albaladejo Escribano, representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Andrea Pochac, comisionada de la CIDH y relatora de País para Honduras. Un aplauso. Al rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernández Flores. Y por último, a Gabriela Pacheco, directora de cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está también invitado el Comisionado Nacional para los Derechos Humanos. Se acaba de disculpar, están en el tráfico, entonces posteriormente llegarán y tomarán también la palabra. Bueno, sin más preámbulo, quisiera darle la palabra en primer lugar a Jaume Segura Socias, embajador de la Unión Europea en Honduras, para que nos dé unas palabras de bienvenida y apertura. Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Estimado Odir Fernández, rector de la Universidad Autónoma, muchísimas gracias por prestarnos este espacio y por participar en esta inauguración. Estimada Andrea, muchas gracias, comisionada relatora para Honduras en la CIDH. ¿Más cerca? ¿Así? Ahora. Pero no vuelvo a empezar. Estimada Tania Renaud, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relatores Pedro Vaca, señor Javier, perdón, no entiendo mi letra. Bienvenidos también y muchas gracias. Estimada Isabel Albaladejo, representante de OACNUD, muchísimas gracias también por organizar junto con la Europea este evento. Embajadores, viceministra, vicerrector, muchísimas gracias a todos por estar presente. Embajador de Francia, representante de España y de Alemania, especialmente nuestro Estado miembros, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bienvenidos a Honduras, a aquellos que han venido desde fuera. También bienvenidos a Tegucigalpa, los que han venido de lejos, del Valle de Yaguán, del sur, del norte, de todas las partes del país. Bienvenidos todos, especialmente a los defensores, defensoras de derechos humanos y representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Para mí es un honor, es más que un honor, inaugurar este foro centroamericano el título es un poco largo, Intercambio de Sociedad Civil sobre Derechos Humanos. Un espacio que pretende propiciar un diálogo, propiciar un intercambio entre las organizaciones de la sociedad civil de la región de Centroamérica, entre los defensores y defensoras de derechos humanos
Y esto nació de una idea hace aproximadamente 2 años, calculo, con Isabel, con Tania y con José Manuel. Entonces, ¿dónde estás, José Manuel? Voy al país. Y entonces el director de asistencia técnica de ProDerechos, porque nos dimos cuenta de que había algo obvio para los que se dedican a esto, pero que había unos retos comunes en toda la región en materia de derechos humanos y que a veces los defensores, las defensoras, los representantes de la sociedad civil no encontraban un espacio para poder debatir en libertad en el sentido de la tranquilidad, el espacio, la falta de costuras sobre los retos comunes en la región. Así que dijimos, bueno, pues hagamos un foro regional y tal. Y de ahí surgió esto, y quiero agradecer muchísimo a los canalizadores, especialmente a ProDerechos, que ha estado muy pendiente de la organización, por supuesto al equipo de la Unión Europea, al equipo de OACNUR, al equipo de la Comisión Interamericana. Han sido muchas reuniones durante mucho tiempo, y nuevamente gracias al rector por desde el primer momento aceptar que el evento tuviera lugar aquí. Para la Unión Europea, el impulso a este tipo de espacios de diálogo es vital. Nosotros creemos firmemente, porque así es en nuestros países y queremos que sea en todo el mundo, que sin una verdadera sociedad civil, sin el respeto irrestricto a los derechos humanos de todos y todas y todes, no hay una verdadera democracia inclusiva y tampoco hay un verdadero desarrollo sostenible. Parafraseando a un escritor y periodista centroamericano de El Salvador, Carlos Dada, a quien tuve el placer de conocer en mis tiempos en El Salvador, sin ese respeto a los derechos humanos, sin una sociedad civil, la democracia ya no encuentra oxígeno para respirar, dice Carlos en su libro Los pliegues de la cintura. Para la Unión Europea, los derechos humanos forman parte de nuestra propia identidad. Venimos de la guerra, de la destrucción, de la muerte, del hambre, y sabemos perfectamente que sin el respeto a los derechos humanos no hay democracia, no hay desarrollo, no hay prosperidad. No quiero dejar pasar la ocasión de agradecer a cada uno de ustedes por participar, porque esta oportunidad que nosotros queremos que tengan para reflexionar sobre esos desafíos comunes y que hemos identificado en las 4 mesas, y no voy a hablar de los temas porque no soy el experto, les queremos dar a ustedes el protagonismo. Nosotros inauguramos, nosotros organizamos, pero aquí el verdadero protagonismo lo van a tener ustedes entre hoy y mañana para poder hablar y para poder llegar a sus propias conclusiones. Les deseo en ese sentido éxito en estos 2 días de trabajo. Y quisiera terminar expresando en nombre de la Unión Europea, pero también del mío particular propio, mi profunda admiración por todo lo que hacen ustedes en sus países, por su valor, por su valentía, no siempre son sinónimos, por su compromiso y por su rigor. Sin ustedes esto no tendría sentido. Así que en nombre de la Unión Europea, muchísimas gracias a todos por lo que hacen por nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias al embajador de la Unión Europea, Jaume Segura. Ahora es el turno de pasarle la palabra al anfitrión, al rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es muy importante la participación, como ya el embajador señalaba. Este es un foro circunscrito para el beneficio de sociedad civil y la academia, para poder hablar
sobre diversas temáticas que ya explicaremos más tarde de derechos humanos. Y en buena hora, y el agradecimiento al señor rector, a quien le dejo la palabra en este momento. Tengan todos y todas muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas. Es un honor y un placer extenderles una cálida bienvenida en este destacado y valioso foro centroamericano de intercambio para la sociedad civil sobre los derechos humanos. Al ofrecer espacios de reflexión y el debate sobre los derechos y garantías, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hoy está contribuyendo de manera significativa al cambio social y al avance hacia un futuro sobre los derechos fundamentales de todos y todas, para que estos sean reconocidos y sobre todo protegidos. Esto en realidad es una iniciativa sin precedentes que muestra un compromiso genuino con la construcción de una nueva historia en la que los derechos humanos ocupan un lugar central en la agenda académica y social de esta universidad. Según lo que manifestaba el reconocido maestro Luigi Ferraioli, uno de los principales teóricos del garantismo jurídico, establecía que los derechos humanos son la expresión de los valores tan democráticos como la igualdad, la libertad, la seguridad jurídica, la seguridad de los derechos de los pueblos, la tolerancia religiosa, la diversidad, etc. Al establecer en la Constitución una lista de derechos fundamentales, lo que en realidad estamos haciendo es juridificar la democracia, es decir, darle una forma jurídica y otorgarle de esta manera sustancia y verdaderamente un contenido. Independientemente de su origen, raza, orientación, religión, cualquier otra condición, estos derechos son universales porque todos tenemos el mismo derecho a gozar de ellos. Evidentemente inalienables porque no deberían de suprimirse. Indivisibles e interdependientes porque un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin los otros. Equitativos porque la no discriminación trasciende todo el derecho internacional de los derechos humanos. No podemos soslayar lo que hoy establece el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde determina de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos y nadie puede arrebatárselos a otra persona. Actualmente Honduras tiene una deuda histórica en el cumplimiento del respeto a los derechos humanos. No podemos negar esa condición, ya que recientemente fuimos sancionados por no respetar la independencia de los poderes en un alto caso denominado Gutiérrez Navas y otros. En ese sentido, desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, lanzamos una invitación para que las actuales autoridades del país se acerquen a la academia y así generen un plan de rescate social que vaya encaminado a salvaguardar los derechos de los hondureños, a fin de que el acato de esto se materialice en el respeto del derecho a la salud, el derecho a la educación y sobre todo evitar lo que hoy se está presentando y es la migración. En muchas partes del mundo, incluyendo Centroamérica, los derechos humanos enfrentan grandes desafíos. La discriminación, la violencia, la pobreza, la injusticia solo son algunos de los obstáculos que impiden el pleno ejercicio de los derechos. En ese sentido, es crucial que la sociedad reconozca el deber moral de reconocer y sobre todo resguardar los derechos humanos de los demás, así como defenderlos activamente, y ese es un rol que hoy están haciendo cada uno de ustedes. Así como también respetar y proteger esos derechos. Son tres dimensiones que son fundamentales para garantizar el respeto, la protección y la realización efectiva de los derechos fundamentales de todas las sociedades. Finalmente son los estados quienes tienen la responsabilidad primordial de cumplir con estas obligaciones y rendir cuentas en caso de existir violaciones de los derechos humanos. Desde otro extremo recordamos que existe un control de convencionalidad al que todos estamos sujetos.
el cual ha establecido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos obliga a cumplir cada una de esas convenciones, esos tratados internacionales de los que Honduras forma parte y cada uno de los países de Centroamérica. Conociendo toda esta situación, es imperativo que juntos trabajemos para promover y defender los derechos humanos en todas sus dimensiones. Debemos ser agentes de cambio, abogando por la igualdad, la justicia y la inclusión en nuestras comunidades y más allá. Todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de un país donde los derechos humanos sean respetados y garantizados por todas las personas, sin excepción alguna. Al ser consciente de que estos derechos enfrentan diversos desafíos, este foro adquiere una relevancia especial al ofrecernos la oportunidad de intercambiar ideas, compartir experiencias y buscar colaborativamente soluciones para avanzar en la protección y promoción de los derechos humanos, no solo en Honduras, sino que en Centroamérica y en el mundo entero. En cada escenario importante como este, hemos replicado que la UNAD está en una fase humana e incluyente. Por lo tanto, es nuestro deber estar a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos. Es por esa razón que hoy estamos aquí para escuchar, para aprender, para colaborar con la sociedad civil, con los defensores y las defensoras de los derechos humanos y todas aquellas partes interesadas con el propósito de construir un futuro donde todos puedan vivir con dignidad y libertad. Aprovecho también este espacio para mencionar que hoy la universidad cuenta con una maestría en Derechos Humanos, la cual es dependiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas, un espacio en donde se puede impulsar un proceso de aprendizaje, pero sobre todo un mecanismo para educar a los profesionales para que se garantice el cumplimiento de tales derechos. En el transcurso de este foro se ahondarán 4 temáticas de derechos humanos que afectan a los diferentes países de la región en diferentes dimensiones y en diferentes matices, con un impacto importante en todos los casos, entre ellas espacio cívico y democrático, seguridad y derechos humanos, medio ambiente y derechos humanos, derechos de la mujer y violencia. Para los 4 temas existen estándares de derechos humanos emanados del sistema universal, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, mismos que se enmarcarán y orientarán esos análisis y propuestas que evidentemente saldrán de este foro. Aprovecho para expresar nuestro agradecimiento a cada uno de los participantes por su compromiso y su dedicación en la configuración de un foro como un espacio de diálogo abierto y sobre todo honesto. Tengo la certeza de que las conversaciones y el intercambio de ideas serán altamente enriquecedoras y jugarán un papel decisivo para promover la equidad, la inclusión y el respeto total a los derechos humanos. Adelante con esta noble labor, defensores y defensoras de los derechos humanos que hoy están presentes físicamente y quienes nos acompañan a través de los diferentes espacios. No es fácil. Ser un defensor de los derechos humanos hoy se convierte en un desafío, porque la supervivencia es cada día. Y ese rol que ustedes desempeñan, crean que no queda en el olvido. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias a Odir Fernández, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Le aprovecho para darle la bienvenida a Ricardo López Herrera, adjunto del Comisionado Nacional para los Derechos Humanos. Bueno, le cedo ahora la palabra y es muy importante quizá decirlo como preámbulo, hablamos y ha quedado en relieve de la participación de personas, hombres y mujeres que vienen desde los territorios para este foro y que van a tener un arduo trabajo durante 2 días. Hemos hablado también del compromiso de las organizaciones convocantes, pero en particular, si hablamos de derechos humanos y a nivel regional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos pues juega un rol fundamental. Con sus 2 órganos, con la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no es nada de escatimar el
saber y sentirnos honrados con que hoy nos acompañan en una delegación de muy alto rango, tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le doy la palabra a Gabriela Pacheco, directora de la Unidad de Cumplimiento de Sentencias de la Corte Interamericana. Dame un aplauso, por favor. Buenos días. En carácter de directora de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de la Secretaría de la Corte Interamericana y en representación del Tribunal, me permito extender un saludo muy cordial al señor Jaume Segura Social, embajador de la Unión Europea en Honduras, a la señora Isabel Alpaladejo, representante en Honduras de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la señora Andrea Pochac, comisionada de la Comisión Interamericana, así como a la secretaria ejecutiva y a los relatores de la Comisión Interamericana, al señor Odir Fernández Flores, rector de la UNA, gracias por recibirnos hoy en esta institución, al adjunto de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos, así como a embajadores y representantes de organismos internacionales, representantes de instituciones del Estado, principalmente a las personas defensoras de derechos humanos, de organizaciones de la sociedad civil, así como de la academia, y a los periodistas y periodistas que nos acompañan. Desde la Corte Interamericana estamos muy agradecidas por la invitación para acompañar este importante foro presencial que permitirá dedicar 2 días a realizar un intercambio directo y profundo sobre las problemáticas comunes en materia de derechos humanos en los estados centroamericanos. El día de mañana participaremos en un espacio que será abierto al público para difundir algunos de los principales estándares jurisprudenciales de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, por sus competencias, puede pronunciarse sobre las problemáticas en materia de protección de derechos humanos a través de su función contenciosa, es decir, cuando se le somete un caso sobre hechos ocurridos años atrás, pero también puede desarrollar estándares de protección a través de la emisión de opiniones consultivas. Asimismo, el tribunal cuenta con la facultad de ordenar medidas provisionales, que estas sí le permiten actuar en situaciones del momento de extrema gravedad, urgencia y ante un daño irreparable. Ello ha permitido al tribunal actuar de forma inmediata en situaciones como lo que es evitar la impunidad de graves violaciones en Guatemala. Ejemplo de ello fueron las resoluciones de medidas provisionales emitidas por la Corte en los años 2019 y 2023 respecto de 14 casos de Guatemala relativos a graves violaciones cometidas durante el conflicto armado. En esas resoluciones la Corte requirió a Guatemala archivar, no adoptar o no otorgar vigencia a iniciativas de ley que buscaban y buscan conceder una amnistía para las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno. Y el aplauso va para las organizaciones que representan a las víctimas en estas instituciones y que valientemente siguen buscando cómo utilizar los mecanismos del sistema para seguir adelante. La Corte fue enfática en que dictaba la medida aún tratándose de un proyecto o de proyectos de ley, porque los mismos contenían disposiciones que buscaban la persecución penal de aquellos operadores de justicia que continuaran avanzando en la investigación y juzgamiento de esos casos o que pretendieran realizar un control de convencionalidad y por eso decide intervenir. Los estándares convencionales que la Corte Interamericana desarrolla en todas sus decisiones deben ser acatados por los estados. Además de ello, en sus sentencias, puntualmente la Corte ordena importantes garantías de no repetición que también permiten atender problemas estructurales que persisten en la actualidad. Es así que en casos en que ha determinado la responsabilidad de diversos estados por violaciones a la vida, integridad personal, vida privada y libertad de expresión de las personas defensoras de derechos humanos, ha ordenado reparaciones tanto para las víctimas de esos casos como también garantías de no repetición que permitan prevenir y desarticular los problemas estructurales que generaron y continúan generando tales violaciones. El avance en la implementación de las garantías de no repetición se ve beneficiado por un involucramiento de organizaciones de la sociedad civil más allá de la organización que representó a las víctimas en el caso concreto, así como el involucramiento de la academia y de instituciones nacionales de protección de derechos humanos,
para exigir su cumplimiento a las correspondientes autoridades y poderes del Estado y participar en la ejecución. Ejemplo de ello ha sido la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Honduras en la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia del caso Pacheco León y otros, en lo que respecta a la medida relativa a un protocolo de investigación diligente de los delitos que se relacionen con muertes violentas conforme al protocolo de Minnesota. Además, para avanzar en esa implementación de garantías de no repetición que implican muchas veces políticas públicas complejas, adquiere vital importancia que los estados incorporen la participación de las organizaciones e instituciones, tanto de sociedad civil como públicas, que son especializadas en la materia de que trata el caso, así como que incluyan el conocimiento técnico de instituciones internacionales especializadas, como lo es la colaboración de las oficinas del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Es responsabilidad de los estados llevar adelante y culminar todo el proceso necesario para adoptar esas políticas públicas e implementarlas con los recursos adecuados. Quisiera resaltar la importancia de esta actividad como un foro que permite a las personas defensoras de derechos humanos compartir sus conocimientos y fortalecer la articulación de su trabajo, lo cual constituye parte del derecho fundamental a defender derechos humanos, que como ya los expositores anteriores lo mencionaban, es un derecho que ustedes ejercen y que nos beneficia a todas y todos, puesto que la labor que realizan diariamente y con tanta dificultad constituye uno de los pilares necesarios para mantener nuestros sistemas democráticos. En este sentido, hay que reconocer que podamos celebrar esta actividad acá en Honduras, pero también recordar que todos los estados de Centroamérica deben de cumplir con sus obligaciones de facilitar los medios necesarios para proteger a las personas defensoras, para evitar las amenazas en su contra y para eliminar la impunidad de los casos en donde hay violaciones a sus derechos humanos. Finalmente, quisiera agradecer a la Embajada de la Unión Europea en Honduras y a las instituciones internacionales y académicas que unieron esfuerzos durante muchos meses de preparación para organizar esta actividad. Gracias por permitirnos acompañar este foro difundiendo los aportes que ha hecho la Corte Interamericana en la protección de los derechos humanos a través de su jurisprudencia. Muchas gracias. Muchas gracias a Gabriela Pacheco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ya nos explicaban el gran peso que tiene, la incidencia que tienen estas sentencias, pero hay otro órgano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin esto el sistema pues no tendría el peso específico que tiene, ni tampoco serviría de cobijo para todas las reivindicaciones de todos ustedes. Tenemos también el honor de que nos acompañe el día de hoy una amplia delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en particular presidiéndola la comisionada Andrea Pochack, la comisionada que además es relatora de país, para quien pido un aplauso y le doy la bienvenida para que nos dirija unas palabras de apertura. Buenos días a todos, todas y todes. Me gusta eso. Voy a ser muy breve porque tenemos una jornada muy extensa. Es un enorme placer en nombre de la Comisión Interamericana participar en la organización de este Foro Centroamericano de Intercambio de la Sociedad Civil para los Derechos Humanos y estar presente en esta apertura, en este foro tan relevante y necesario para la reflexión y el intercambio sobre algunas de las problemáticas de derechos humanos más acuciantes que enfrenta la región centroamericana. Como decía hace un ratito con los medios de comunicación, este año la Comisión Interamericana está celebrando sus 65 años de historia, de trabajo, de compromiso con cada una de las regiones que componen nuestra gran región americana, con cada uno de los pueblos que componen nuestra región. Así que participar de este foro en el marco de los 65 años que estamos celebrando en la Comisión Interamericana es un enorme placer. Quisiera reconocer a la Unión Europea y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras por coorganizar este evento junto con la Comisión, así como agradecer a la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras por todo su apoyo y su hospitalidad. Quiero extender un cordial saludo también a todas las autoridades que están presentes en este foro y, por supuesto, a las defensoras y defensores de derechos humanos de la región por su valioso trabajo y compromiso. Quiero saludar especialmente en nombre de todos ellos y todas ellas a la querida Berta Oliva, a quien conozco hace muchísimos años, y en nombre de ella a cada uno de quienes dedican a cada uno y cada una de quienes dedican su vida a defender los derechos de quienes sufren, en muchos casos poniéndose en riesgo, en muchos otros casos convirtiendo el dolor por la pérdida de sus seres queridos en lucha y compromiso. Celebramos también desde la Comisión Interamericana esta relación estratégica que demuestra este foro entre sociedad civil, academia, organismos internacionales, regionales de protección y organismos públicos, instituciones públicas. Estas alianzas estratégicas son las que permiten avanzar en derechos humanos. La Comisión, a través de sus diferentes mecanismos, históricamente ha prestado especial atención a la situación de derechos humanos en Centroamérica y junto con la Corte Interamericana ha desarrollado importantes estándares interamericanos que esperamos traer a las reflexiones que tendrán lugar hoy y mañana sobre las temáticas priorizadas por este foro. Asimismo, como también saben, este foro, me complace comunicar que hemos escogido este foro, esta ocasión, para presentar el informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, elaborado por la Comisión luego de la realización de su visita que realizó el año pasado, su visita in loco al país en abril del 2023. Este informe, que está disponible desde hace un ratito en la página web de la Comisión Interamericana, que los invito a visitar, refleja algunos de los desafíos más importantes que la Comisión Interamericana advierte en materia de derechos humanos. Por eso hoy a la tarde vamos a estar compartiendo esos principales hallazgos. Es obviamente una oportunidad también para agradecer al gobierno de Honduras por su apertura y por su apoyo a esa visita y invitarlas a todos y todas de ustedes a acompañarnos en ese evento a las 4:15. Comprender los retos que enfrentan nuestras sociedades y proponer respuestas acordes a los estándares internacionales de derechos humanos es una tarea que requiere de la participación y el compromiso de todos y todas nosotras, donde estemos ocupando los lugares, en organismos internacionales de derechos humanos, como en mi caso, en el Estado, en la sociedad civil, en la academia. Espero que este foro sea una oportunidad para seguir fortaleciendo esos vínculos y construir nuevas formas de cooperación para la promoción de los derechos humanos en la región. La Comisión va a estar participando en el foro, en las mesas, con sus distintos integrantes. Voy a estar participando en una mesa, la secretaria ejecutiva en otra, los relatores especiales que nos acompañan estarán participando también, así que en cada uno de esos foros y mesas será una oportunidad para intercambiar experiencias y desarrollos. Los invito a participar de la actividad de las 4:15 de la Comisión Interamericana y a compartir cada una de las mesas de este foro. Y agradezco nuevamente a los coorganizadores por esta actividad. Buenos días a todos. Muchas gracias a la comisionada Pochack. Quería también darle un agradecimiento especial a la ministra Angélica Álvarez, que hizo un espacio en su agenda y finalmente nos pudo acompañar ahora. Y por favor, un aplauso en primera instancia, porque justamente, como mencionaba la comisionada, para que esto funcione y tenga asidero, pues se requiere de un Estado abierto y trabajando por los derechos humanos. Entonces, bueno, con este preámbulo, también quisiera darle la palabra a Ricardo López del CONADE, el delegado adjunto, quien nos va a dirigir también un mensaje. Aplausos.
Sí, muy buenos días a todas, a todos y a todes. Para mí es un placer estar presente la mañana de hoy en esta alma mater, que tuve el privilegio de cruzar por estas aulas y aprender muchísimo. Agradecer al embajador de la Unión Europea, también a la representante de OACNUR, a la señora ministra, a la representante de la Comisión Interamericana, también a la de la Corte Interamericana y por supuesto al rector de la Universidad Nacional Autónoma por propiciar este espacio tan importante para nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos, pero en sí para la población hondureña. Ya se decía con anterioridad de que los defensores de derechos humanos garantizan y sirven para poder trabajar por los derechos humanos de todas y todos los hondureños. En ese sentido, son personas invaluables a las cuales el Estado de Honduras tiene el deber de proteger y de garantizar su ejercicio pleno para que esta función tan loable pueda servir para garantizar los derechos humanos de cada uno de nosotros. Nosotros, como Institución Nacional de Derechos Humanos, tenemos las puertas abiertas para poder seguir trabajando de la mano de cada uno de los defensores de derechos humanos y sumar esfuerzos en todos aquellos casos que se presentan a lo largo del territorio nacional y que tienen un interés particular por ser casos que muchas veces son emblemáticos y que permiten que con la defensa y la restitución de ese derecho se puedan garantizar y prevenir violaciones de derechos humanos en otros casos similares en el territorio nacional. Quiero hacer del conocimiento de todos y cada uno de ustedes que el CONADE forma parte del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos y tenemos una agenda en donde está involucrado el papel de los defensores de derechos humanos y nuestra obligación de trabajar con ellos y acercarles a nuestra oficina para poder hacer un trabajo conjunto y sumar esfuerzos para poder tener mejores resultados en la defensa de los derechos humanos. Como parte de nuestra labor, también como Institución Nacional de Derechos Humanos, la Comisionada Nacional ha creado una clínica de control de convencionalidad y también un observatorio de derechos humanos dentro de esta Institución Nacional del Estado. Con ello, buscar esfuerzos para poder contrarrestar, documentar y acompañar los casos que sean necesarios para poder elevar al sistema regional de derechos humanos por parte de esta Institución Nacional del Estado. En ese sentido, yo les invito a formar parte activamente de este foro centroamericano, que sin duda, en el intercambio de experiencias que se va a dar, servirá para fortalecer la labor de cada uno de los defensores y defensores de derechos humanos en el territorio nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a Ricardo López. Bueno, como ya comentaba al inicio el señor embajador, este foro en su idea primigenia pues no hubiera sido posible sin la participación fundamental también de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y su representante Isabel Albaladejo en esta constitución, en esta horizontalidad, con autoridades del sistema interamericano, con la representación del sistema universal, con la participación indirecta del Estado y la participación muy activa de sociedad civil y la academia. Le doy ahora la palabra a la representante de OACNUR, Isabel Albaladejo Escribano. Un aplauso. Muchísimas gracias. Buenos días. Ya después de tantas intervenciones, todos y todas quieren empezar a hablar y seguimos hablando aquí de este lado. Lo importante es que empiecen a hablar de ese lado. Pero no sin ello, no sin antes agradecer, por supuesto, muy especialmente a todas las personas que nos acompañan de Honduras y de los países de la región centroamericana. Y, por supuesto, agradecer a las instituciones hermanas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Agradecer muy especialmente también aquí al rector de la Universidad Nacional de Honduras por acogernos, a la ministra de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, y por supuesto, muy especialmente agradecer al embajador de la Unión Europea y a la delegación de la Unión Europea en su conjunto, Jaume Segura, por su férreo compromiso con la causa de derechos humanos en el país. Por favor, un aplauso para la delegación de la Unión Europea. Y quisiera, antes de entrar en materia, empezar por reconocer, admirar y aplaudir de pie la labor valiente de las y los defensores de derechos humanos de Honduras
y de Centroamérica, que en muchos casos, a riesgo de su propia vida y de su integridad, se exponen alzando su voz y sus acciones para impulsar la realización de los derechos humanos y la defensa de la democracia, y hacer que instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Convención Americana de Derechos Humanos no sean papel mojado, sino que sean una acción en movimiento con fuerza transformadora sobre la realidad. La realidad nos demuestra que la región centroamericana ha mantenido la esperanza, aún en los tiempos más difíciles en los que imperó la doctrina de seguridad nacional, dando lugar a los conflictos armados en Guatemala y El Salvador, por ejemplo, y a las graves violaciones de derechos humanos en Honduras, sobre las que todavía existe una deuda enorme en términos de impunidad. Todas estas etapas nos demuestran la importancia de la memoria histórica para no repetir esa historia tan infame y dolorosa, y el COFADE lo sabe bien. En el recuento de los hechos históricos de los últimos años en el país, fuimos testigos de crisis institucionales y sociales, situaciones de desprestigio institucional en perjuicio de los principios básicos del buen gobierno y, por lo tanto, una abusiva y regresiva oferta normativa que comprometió todo el aparato estatal, en el que la población fue sacudida en Honduras, negándole sus derechos y garantías individuales y colectivas. Esa deuda es enorme, todavía pesa y debe ser saldada. Lecciones aprendidas de los últimos años tenemos muchas. Ese inventario pasa por revisar modelos económicos excluyentes, poca o insuficiente presencia de las instituciones del Estado en algunos sectores del país, otorgamiento de contratos, licitaciones de explotación de recursos naturales de manera fraudulenta o cuanto menos opaca, y con desventaja en perjuicio de los intereses del Estado y de la población. Ausencia de planes y de políticas de desarrollo que generan la perpetuación de conflictos agrarios y socioambientales y la dificultad del Estado para generar diálogos con resultados tangibles, así como la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos. El gobierno que tomó posesión hace ya 2 años y medio lo hizo en un contexto de problemas estructurales que subyacen a la violación de derechos humanos, como hemos dicho en muchas ocasiones. Me complace señalar que la agenda de derechos humanos ha encontrado avances notorios, pero también retos importantes que no se deben descuidar. Los desafíos son enormes porque, si bien es cierto que las violaciones de derechos humanos se agravaron en los últimos años, son el resultado de exclusiones históricas y de una institucionalidad capturada en beneficio de pocas personas en detrimento de muchas. El mandato de monitoreo y acompañamiento técnico que tiene nuestra oficina en Honduras ha dado lugar al establecimiento de un espacio estratégico y de trabajo con autoridades que nos ha permitido, y agradecemos, un margen de actuación que da la oportunidad de aportar desde el único lado posible cuando se trabaja en derechos humanos, el lado de las víctimas. En relación a los temas que nos van a ocupar en estos 2 días de trabajo, empezando por el de espacio cívico, persisten problemas estructurales y prácticas institucionales en el país y en la región que restringen indebidamente el espacio cívico. Nos encontramos en un contexto de agudización e intensificación de los ataques contra personas defensoras. Nuestra oficina ha documentado en lo que va del año 2024 un total de 95 casos de agresiones y ataques que han afectado a un total de 97 víctimas, de las cuales el 37% estaban dedicadas a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, 24% al periodismo y el 20% a la cobertura de casos relacionados con corrupción y transparencia. Y esos ataques van desde las amenazas, las agresiones, hasta la expresión máxima de la violencia, el asesinato, pasando por distintas formas de criminalización. Y estos hechos nos demuestran justamente una cruda realidad. Las y los defensores de derechos humanos que defienden la causa común y la vida en el planeta, paradójicamente, son los más afectados. Y un gran porcentaje, como lo vamos a ver en las discusiones de los ataques y de los casos registrados, ocurrió en el espacio digital. El uso de la tecnología digital ha añadido nuevas amenazas, como ataques en líneas, así como un incremento de las campañas de desprestigio. Habrá que estar muy pendientes ahora a los discursos de odio en el espacio digital, incluyendo los ataques con base en género, ahora que se inicia el nuevo ciclo electoral en el país. Por su parte, como lo hemos dicho, el Sistema Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, periodistas y comunicadores sociales y operadores de justicia enfrenta serios desafíos para cumplir con su mandato debido a la falta de asignación presupuestaria, falta de personal suficiente, la carencia de herramientas técnicas y la falta de corresponsabilidad de las instituciones que lo conforman. Y en ese sentido agradecemos la voluntad expresada
y reiterada por parte de la nueva ministra de Derechos Humanos para avanzar en el abordaje de estos problemas y desafíos que enfrenta el Sistema Nacional de Protección, para que realmente responda efectivamente a la magnitud de la situación de riesgo e intimidación que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en el país. Debemos sacar a Honduras de la lista de países donde ser defensor de derechos humanos equivale a alta peligrosidad. En materia de seguridad y criminalidad, un amplio desafío sigue siendo precisamente las políticas que se adopten para responder a esa violencia e inseguridad que no solamente aqueja a Honduras, sino a los países de la región centroamericana. Ustedes saben mucho de ello. Siempre existirá aquí y en cualquier parte la tentación de recurrir a medidas de mano dura para enfrentar el problema, más aún con la carencia de modelos autoritarios, precisamente con la cercanía de modelos autoritarios en la región. Pero sabemos, y la experiencia nos lo ha demostrado, que las llamadas políticas de mano dura, y sin excepción, se ha demostrado su ineficacia en el control de la violencia y la criminalidad, además de haber generado graves consecuencias en materia de derechos humanos. Es en estos casos, precisamente, cuando debemos pensar en políticas públicas integrales que privilegien la prevención e investigación con un enfoque de derechos humanos y concebir intervenciones que tengan en cuenta las raíces sociales profundas de la violencia. Y en este sentido, el estado de excepción, que se ha renovado ya en 10 ocasiones en el país con suspensión parcial de derechos fundamentales, hemos reiterado, se debe regir por las obligaciones en materia de derechos humanos y que el mismo sea solamente para situaciones excepcionales, necesarias, limitado en el tiempo y con la debida justificación. No se puede normalizar la suspensión de derechos ni representar una puerta abierta para ese y otros problemas que se deben atacar con el diseño de políticas públicas integrales y efectivas. Las mujeres en Honduras siguen enfrentando barreras para el ejercicio de sus derechos en el ámbito público y privado, siendo este el cuarto tema que nos va a ocupar en la discusión. La violencia contra las mujeres, el reconocimiento limitado de sus derechos humanos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos y otros factores de desigualdad, evidencian un cuadro de discriminación que ha sido señalado repetidamente por nuestra oficina y por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos aquí presentes. Cerramos el año anterior con la dantesca cifra de 380 muertes violentas de mujeres y este año ya se registra un total de 86 muertes violentas de mujeres. Pero la violencia también se exacerba contra otros grupos en situación de vulnerabilidad, como lo ha demostrado la sentencia del caso de Vicky Hernández, todavía pendiente de implementación en su totalidad. Precisamente la violencia contra las personas de orientación sexual e identidad de género diversa, las personas LGBTI. El año pasado cerramos el año a partir de las cifras del Observatorio de Catástrofes con 51 muertes violentas de personas de la comunidad LGBTI y este año ya se registran 8 casos. Y estos hechos demuestran que esa proclama que dio lugar al Sistema Universal Interamericano de Derechos Humanos, según la cual todos los seres humanos nacen libres e iguales en igualdad y derechos, está lejos de ser una realidad. Quisiera finalizar para referirme al último de los temas que nos convocan en este espacio, que es precisamente el tema del medio ambiente. Sobre todo desde esta Tegucigalpa, que lleva más de una semana en emergencia precisamente por la contaminación atmosférica. El relator especial para la promoción y protección del cambio frente al cambio climático, que nos visitó en Honduras en septiembre del año pasado, nos recordaba que varias comunidades en el país se enfrentan a sequías prolongadas, inundaciones por huracanes, erosión de la tierra y sumersión de zonas costeras, situando a Honduras entre los países más vulnerables al cambio climático. Honduras tiene la posibilidad de apostar por un modelo de desarrollo que sea sostenible y equitativo y que garantice la dignidad del pueblo hondureño. Sabemos que se están dando pasos firmes en esa dirección y es importante que se concreten en los próximos meses. Celebramos que se esté revisando el modelo de distribución de beneficios de aquellas iniciativas, particularmente de las industrias extractivas, que se realizan en detrimento del erario público y de la ciudadanía y que, lejos de apuntar al desarrollo del país, han generado mayores niveles de pobreza y desigualdad con un costo enorme en términos de impacto social y medioambiental. Esa es la clave para avanzar precisamente en la garantía del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, haciendo de la protección de la tierra un tema central en la agenda del país, el mejor legado de las nuevas generaciones. Y para ello resulta también clave la adhesión del Estado al Acuerdo de Escazú, pendiente todavía. Quisiera terminar celebrando un logro gracias a la lucha incansable de las comunidades, acogida en su momento por el Congreso y recientemente gracias a la sanción
del Gobierno de la aprobación de un decreto, el Decreto Legislativo 18/2024, que restablece el área original del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía. E impide la autorización de actividades extractivas en áreas protegidas. Con la aproximación del ciclo electoral nos encontramos nuevos retos. El panorama de una democracia multipartidaria reflejada en la conformación del actual Congreso Nacional, fenómeno bastante reciente en la historia política hondureña, plantea el reto de encontrar consensos democráticos, transparentes y éticos entre todos los actores políticos. Corresponde a los liderazgos políticos superar estos desafíos y sobreponer el interés general por encima de intereses de los partidarios o particulares. En un contexto internacional regresivo en materia de derechos humanos, Honduras y Centroamérica tienen la oportunidad de constituirse en un referente y hacer prosperar cambios emblemáticos en aras de reponer el tiempo perdido. Y nada de ello será posible sin el involucramiento y la participación activa en términos de legitimidad de la sociedad civil y de los movimientos sociales que reclaman un espacio cívico y participativo que debe ser blindado como parte del juego democrático, para que las voces sean escuchadas y tomadas en cuenta en todos los procesos de toma de decisiones. Los procesos de construcción en derechos humanos, y ustedes lo saben mejor que nadie, son de largo aliento, pero los frutos llegarán y compensarán los esfuerzos. Hagamos que sea posible tejer sueños en realidades replicables en la región en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a Isabel Albaladejo, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras. Para cerrar esta mesa de bienvenida, le damos la palabra a la ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, con un fuerte aplauso, por favor. Buenos días a todos, a todas. Qué gusto y qué honor estar aquí compartiendo este espacio con viejos amigos. Y digo viejos amigos porque nos conocemos desde hace mucho, no de ahora. Y voy a permitirme saludar al Movimiento Amplio para la Dignidad y la Justicia, al COPIN, a los amigos de ADEPSA, a los amigos del Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, compañeros defensores de Guapinol, a la Plataforma Agraria, las amigas de COFADE, por allá los amigos de Más Vida, si se me escapa alguien más, las compañeras de la Red de Defensoras de Choluteca. Todos y todas nos conocemos hace ya bastante tiempo y me gusta mucho reencontrarnos en estos espacios, porque cuando nos reencontramos en estos espacios recordamos y reivindicamos nuestras luchas y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y lo cierto es que si hoy somos gobierno, el primer gobierno de la primera mujer presidenta de Honduras, el gobierno de la refundación, es porque este proceso lo construimos todos y todas los que estamos aquí. Bienvenidos y bienvenidas representantes de la CIDH y de la Corte, señor embajador Isabel, compañera Isabel. Señor rector, gracias por abrir las puertas de la máxima casa de estudios, una universidad del pueblo, la única universidad que tenemos, por la cual también hemos defendido desde otras trincheras y desde otros espacios. Comentarles que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro está comprometido con la defensa de los derechos humanos para todas las personas. Ayer compartíamos con la compañera Berta Oliva un foro hablando sobre la situación de los derechos humanos en Honduras y hacíamos hincapié en que es importante hablar de la transición que enfrenta a nuestro gobierno, y es que venimos de un narcoestado hacia la construcción de un Estado de Derecho, y ese es un proceso difícil, es un proceso complicado y a veces lento, no avanza tan rápido como quisiéramos, pero si bien los desafíos son enormes, lo cierto también es que en estos 2 años y 6 meses hemos avanzado bastante, hemos avanzado mucho, pero los retos siguen vigentes.
y es por ello que agradecemos el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales, de la Comisión, de la Corte, pero sobre todo de los movimientos y de las organizaciones de base, que son los que nos llaman siempre a la coherencia, los que de manera permanente están haciendo un llamado no solo al gobierno de la República, sino al Estado de Honduras, a que hay que resarcir los daños y que hay que honrar la memoria histórica y todos los estragos que ha cometido el Estado de Honduras en contra de los defensores y defensoras de los derechos humanos en nuestro país. Más que un compromiso que tenemos como gobierno, tenemos un mandato por parte de la presidenta Xiomara Castro, y es honrar estas deudas históricas y es trabajar para poder sentar las bases de las garantías y protección a los derechos humanos. Recibimos y reconocemos el informe de situación de derechos humanos emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mismo que contempla 36 recomendaciones al Estado de Honduras, y hoy aquí frente a ustedes asumimos el compromiso de poder sentar las bases y una comisión para dar seguimiento y cumplimiento a estas 36 recomendaciones, de las cuales en algunas ya hemos avanzado, otras ya se han incluso cumplido, pero este es nuestro compromiso, poder avanzar y poder sentar las bases para la garantía de los derechos humanos y sobre todo para que los hechos no se repitan. Hace poco la compañera Berta Oliva junto al COFADE presentó ante el Congreso Nacional la ley para que los hechos no se repitan, memoria, justicia y reparación. También la presidenta Xiomara Castro creó a través de un decreto ejecutivo un programa para la memoria, justicia y reparación para que los hechos no se repitan. Y esto es porque reconocemos nuestro pasado, reivindicamos nuestro presente, pero sobre todo trabajamos para poder conquistar el futuro y que para que nuestras generaciones venideras no tengan un país hostil para la defensa de los bienes comunes y públicos y la defensa de todos los derechos humanos de todas las personas, sin distinción alguna. Pero de nuevo, reivindicar nuestro compromiso. Cuentan con la Secretaría de Derechos Humanos, una secretaría de puertas abiertas a todos y a todas para poder construir el escenario, un escenario óptimo para que la defensa de los bienes comunes y públicos, la defensa de los derechos humanos de todas las personas en todas sus dimensiones sea posible en un Estado que garantice los mismos. Muchas gracias. Muchas gracias a la ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Angélica Álvarez. Y con esto y con esta apertura y estas buenas noticias también desde el gobierno de Honduras, les damos las gracias a los miembros de esta mesa, de este panel principal, y los invitamos a tomar sus asientos en primera fila. Muchas gracias, los despedimos con un aplauso.